perdón que tengo que grabar. Seguimos con la función emotiva, ¿listo? La función emotiva es, como su parte lo dice, es como la parte sentimental, digámoslo así. Emotiva tiene que ser a lo sentimental o a las expresiones que el hombre está realizando desde su memoria y su cerebro para buscar esos anhelos personales que quiere expresar, ¿cierto? Cuando yo estoy contento, pues me comporto de una forma. Cuando estoy triste, pues me comporto de otra forma. Cuando estoy insatisfecho, igual. Cuando estoy satisfecho. Todas estas funciones emotivas, usted las va a encontrar en la forma en que el autor le vaya plasmando a usted la obra. Cuando yo le diga, vamos a hacer el siguiente ejercicio con estas tres funciones, usted tiene que leer y de acuerdo a lo que lee me va a decir, profe, tal palabra es función referencial, tal acción es expresiva, tal función es emotiva. ¿Y por qué? Pues porque me está argumentando una palabra diferente a mi discurso, o porque está expresando algo desde su cuerpo con esa noción, o está expresándome algo emotivo a partir de lo que está diciendo en el texto, en la frase, en la oración, en el párrafo, ¿listo? Esa es la gracia de que usted vaya comprendiendo este tema, ¿listo? Que vaya muy allá de lo que le quieren preguntar o de lo que el autor le quiere contar para que su información o esa interpretación o esa codificación usted la tenga muy clara, ¿listo? Entonces, para que tengamos presente, entonces vamos a seguir con la función connotativa. ¿Qué es la función connotativa? Es donde la lengua de manera no ordenada le va dando significados a distintos accesos o de distintos momentos o acciones o situaciones que están dentro de ese diálogo, ¿cierto? Recordemos que la literatura es muy connotativa. Empieza a hablarnos de algo, se va yendo hacia algo y luego hacia algo y en ocasiones pues nos va dejando muchos significados o muchas preguntas o muchos interrogantes. Ahí es donde está la función connotativa dentro de la literatura, ¿listo? Porque la estoy aterrizando de una vez a la literatura porque pues es lo que usted tiene que llegar a hacer, ¿listo? La función fática. Esta busca que el canal a emplear para transmitir la información comprende entre el acto que genera la necesidad de iniciar la comunicación. Recuerden que los canales de comunicación son verbal o no verbal, escrito o el discurso. El otro canal puede ser no verbal, las señas, los gestos o las imágenes. Tanto en el proceso comunicativo cuando interactúo con el otro o cuando recurro a una imagen para comunicarme de esa manera recíproca entre lo que voy escuchando, lo que voy viendo, lo que voy observando, ¿listo? Más adelante vamos a ver la comunicación y por ende pues necesitaba primero iniciar con esto. La función metalingüística es el uso del lenguaje. Cuando yo hablo del uso del lenguaje, estoy hablando de esa gramática, de esa sintaxis, de esa formulación de reglas ortográficas que están dentro de la escritura y dentro del discurso, para que su lenguaje sea muy claro en esas palabras y en esas normas que rigen. Ustedes saben que el español es uno de los idiomas que es más completo en estructura. ¿Por qué? Porque tiene proceso de acento, proceso de separación de tildes, comas, punto, punto aparte, punto seguido y esas cuestiones, a comparación de otros idiomas que no respetan el uso de mayúsculas con minúsculas, no utilizan signos de interrogación al inicio y al final, sino solamente al final, o utilizan de pronto muchas comillas y muchas características de estas, pues dentro de su forma de la escritura. ¿Listo? Entonces, como para que vayan mirando que el español es ampliamente puro en cuanto a su terminación. Obviamente el acento deriva pues la terminación lingüística de cada uno de esos idiomas. No es lo mismo el español de Colombia al español de España, ¿cierto? Tenemos la derivación solamente del acento, ya cambia. Ellos pronuncian más la F, o las terminaciones son más agudas que nosotros. Lo mismo del inglés. Esto para que vayan mirando pues la terminación de cada uno de ellos. Bueno, chicos, ¿qué debemos hacer? Hoy, la gracia es que quede como tal claro el concepto para que podamos entender pues el lenguaje y la lengua, ¿listo? Entonces pues voy a devolverme, pero voy a tratar de explicarles ya desde mi punto de vista para que queden las preguntas, porque el día viernes la gracia es un tallercito de 5 punticos donde pues usted va a ver la diapositiva y va respondiendo de acuerdo a lo que pues va comprendiendo del tema.
y entraríamos ya a hablar y analizar qué tanto proceso de codificación estás haciendo pues tú en cada momento del análisis de las interrogantes que se están dando. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a abrir mi pantalla un poquito más. Les pido disculpas porque pues ya me llegó el tablero, pero pues no he tenido de pronto quien me haga el favor de instalármelo, de que tenga un taladro. Entonces pues voy a usar mientras tanto el chiquitín pingüinín, pues para que ustedes me comprendan. Ya yo creería que mañana de pronto ya me ponen el tablero, ¿listo? Entonces me van a poner atención. Aquí entonces al ejemplo pues que quiero darles. La lengua y el lenguaje. La lengua y el lenguaje. Esto pues son como el tema general que estamos viendo, ¿cierto? Listo. ¿Qué necesita esa lengua y ese lenguaje para estar en comunicación? Es básico que tenemos que partir desde ahí. Primero necesitamos unos sonidos. Tengamos claros que sin los sonidos no podríamos hablar de este tema, ¿cierto? Como segunda medida tendríamos que tener un idioma. Si no hay un idioma, pues no podríamos compartir la terminología de dónde proviene cada uno de ellos, ¿cierto? Si no hay idioma, no hay lengua, no hay lenguaje y no hay símbolo, ¿cierto? Adicional a eso, para que todo se nos dé necesitamos del habla. Por eso es importante que usted tenga presente, si yo le pongo un ejemplo. Si la persona escribe, quiere decir que esa persona puede ser sordomuda, que utiliza el braille, como los chiquitos también, o los sordomudos que ponen sus señas y sus gestos para poder entablar unos símbolos, ¿cierto? Ellos son unos símbolos totalmente diferentes a los de nosotros. Y necesitamos de algo muy importante, del ser humano. Si el ser humano no está, pues no podríamos hablar de todo este proceso metalingüístico que estamos hablando, ¿cierto? Adicional a eso, ¿qué necesitamos? Vamos a analizar el cuerpo. El cuerpo porque pues el cuerpo también nos transmite información. Entonces me voy a devolver. Para la lengua y el lenguaje es vital que se comparta o se tenga dentro de este ser humano sonidos que le van a dar sentido, vulgarmente, a ese idioma y a lo que está argumentando. Si no se tiene esta cadena, tu cuerpo no podría tampoco transmitir ciertos mensajes que en ocasiones necesita salir de otra forma diferente, ¿cierto? Entonces vamos conectando todo, ¿cierto? Todo es un conjunto. Pero hay que tener algo muy claro, chicos. A mí lo que me va a derivar todo, se me fue marcado, es esta palabra, chicos. Grábensela porque todos los años la he trabajado con ustedes, ya para 3 años. El contexto. Siempre que yo les diga a ustedes, o desde las ciencias sociales, o desde la biología, o desde el área que sea, tenga presente que el contexto es lo vital para el ser humano. Es donde él se mueve, donde va a desarrollar todo esto y muchas más cosas que más adelante vamos a ver, ¿cierto? Entonces, si el hombre o el ser humano no está en un lugar determinado, no puede ni emitir sonidos, ni hablar, ni generalizar una lengua o un lenguaje, y tampoco su cuerpo puede expresar. Si no está en conjunto, no lo puede hacer. Cuando hablamos de los nómadas, ellos tenían un lugar, una tribu, una choza, ¿cierto? Y su cuerpo humano generaron toda esta acción para desarrollar esos primeros inicios del habla, ¿cierto? Entonces, véanlo ahí, ¿sí ven? Me devolví. Nómadas, sonidos, generaron habla y por ende ellos podían comunicarse, ¿cierto? Con un idioma que en este momento pues no podríamos llegar a hablar. Evoluciona. El hombre evoluciona todos los días. Entonces, reconocemos acá, chicos, que es la pregunta que les quiero hacer. Perdón, me siento acá. Reconocemos que este ser humano puede irse para cualquier continente. En cualquier continente se va a llamar contexto. De acuerdo a ese contexto,
él va a utilizar los sonidos para emitir ¿qué? Habla, expresar a partir de estos canales de la lengua y el lenguaje, pues un idioma que le sirva para adaptarse a ese contexto. Todos los seres humanos somos adaptables, esa palabra tienen que grabársela, somos adaptables a el lugar donde estamos, a la situación a la que nos vamos a presentar. Por eso es importante que usted recuerde que su cerebro, por eso lo voy a poner acá, que su cerebro es el motor de la vida suya, es el motor de su vida. Si no tendríamos ese cerebro, pues usted no podría hacer nada de esto, porque entonces usted no razonaría. Recuerde muy bien, la razón es lo que ha hecho al hombre diferente a los animales, porque nosotros razonamos aparentemente, pensamos, no nos dejamos llevar los impulsos o las situaciones como lo hacen los animales, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, podemos calmarnos, podemos analizar y actuamos de acuerdo a lo que este lindo y hermoso momento nos está produciendo. Recuérdenlo, si el contexto te hace a ti mayor o peor persona, pues ¿quién lo está haciendo? Todo lo que te rodea, siempre y cuando tú sepas razonar. Nunca se me va a olvidar la señorita Fuentes. Fuentes, cuando yo llegué al colegio, ella, digámoslo de esa manera, expresó una vez como esa tristeza de no haber sacado una nota alta, por eso siempre la voy a grabar en mi cabeza. Ese proceso de razonamiento que ella tuvo fue como que yo la iba a hacer perder, nunca se me va a olvidar en la vida. Entonces yo le dije, espérate, cálmate, mira, si tú me entregas, si hablamos y analizamos, podemos llegar a un acuerdo. Todo este canal se rompió en ese momento, porque ella solamente se dejó llevar, ¿por qué? Por el momento, haciendo acciones con este cuerpo hermoso, porque me acuerdo que hasta lloró, perdón tocarte aquí en el tema, pero es para que me entiendan. A veces nosotros nos dejamos llenar mucho y el cuerpo rompe todo esto, rompe y expresa cosas que en ocasiones pueden llegar a decir que no. Entonces, el otro ejemplo que tengo para razonar, para que nos vaya en el tema, es la señorita Francisca. Francisca siempre, y lo tengo que sacar aquí a cabalidad, y es muy importante, Francisca, lo que tú haces siempre, y me gusta mucho. Tú, de acuerdo a lo que a ti te plantea, bueno o malo, tú utilizas, y eso es importante, tú utilizas tu cerebro, tu cuerpo, escuchas esos sonidos que te emiten las personas, analizas todo y tu forma de adaptarte al lenguaje lo haces de una manera eficaz. Cuando tienes que ser, digámoslo de esa manera, muy coloquial lo eres, pero cuando tienes que ser argumentativa y de pronto, digámoslo de esa clase alta, entonces sabes argumentar todo eso. Entonces te igualas, cuando hablo de igualar quiero decir que te da todo tu lenguaje esa capacidad para poder hablar con la rectora, con los coordinadores, ante un consejo académico frente a la situación que te ha pasado. Entonces, tienen que tener muy presente esto, chicos. Y es lo que quería desde mi clase de español, que ustedes aprendieran a que de acuerdo a cómo yo escucho, a cómo yo hablo, a cómo yo me expreso, estoy dando a entender que yo estoy razonando. Por ejemplo, las actitudes que habían tenido ustedes anteriormente, las traigo a flote para que usted entienda. Se les dice a ustedes, vamos a hacer el perro con ojos. El contexto les está diciendo que vamos a hacer el perro con ojos. Su reacción, ¿cuál es? Atacar. Ustedes no piensan, sino atacan con el cuerpo o con las palabras. Entonces ustedes tienen que aprender, mis hermosos y mis hermosas, que es la campaña que les traigo este año, a primero analizar todo lo que su sonido le brindan, lo que su lengua le está diciendo, oiga, mire, tiene que hacer tal cosa, este cuerpito hermoso que Dios le dio, lo adapte y pueda ser usted una persona razonable, para que pueda, ¿qué? Entablar buenos vínculos de comunicación. Por eso hay ocasiones que ustedes les dicen tal cosa y hay que entrar a la clase. ¿Dónde está este razonamiento? Estás perdiendo. O, no estás, o es que la profesora o el profesor no se está comunicando en su mismo idioma, es mi pregunta.
¿O qué pasa? Estamos compartiendo otra forma de hablar o de escribir que no es igual y no te permite hacer esto. Entonces, era la pregunta, ¿sí me hago entender? ¿Hasta ahí hay alguna duda más con el ejemplo? Profe, qué pena me meto. ¿Dime? Qué pena me meto. Es que lo que Dime. pasa es que me salí sin querer y no terminé de oír lo que usted estaba diciendo. Dale, ay, te fuiste cuando te hablé bonito. Les estaba diciendo a mis bebés que tenemos que tener esa capacidad de poder entablar todo eso, escuchar, hablar, interactuar y compartir en el contexto, cosa que me permita que razonar o tener esa decodificación de lo que me están hablando y no de atacar, como hacen algunos, que no saben escuchar y no saben razonar, pues lo que hacen es que dañar el mensaje que se está transmitiendo. Por ejemplo, si yo les dijera, pónganle cuidado, así animalmente, sin razón, yo les dijera, mañana voy a hacer un examen de 100 preguntas. Uy, todos se alborotan. Uy, pero ¿por qué? No sé qué tal cosa. Entonces, si yo les hubiera dicho, mañana vamos a hacer una prueba de 100 interrogantes donde vamos a medir las diversas capacidades que ustedes tienen, diversas habilidades que se les pueden dar desde la matemática, la ciencia, las sociales, y vamos a mirar quién tiene pues esas capacidades. Es diferente cómo se está emitiendo el mensaje, ¿cierto? Usted tiene que aprender a primero escuchar y espera que la persona termine para interrumpir de acuerdo a su intención. Pero en ocasiones lo que hacemos es no generalizar que la idea se dé, sino atacar, atacar, atacar. ¿Por qué? ¿Por qué? No me parece, sí me parece, no sé qué. Entonces, lo que busco desde español es que te tomes el momento de primero escuchar cómo se te dan las cosas o cómo están escritas las cosas para que tú tengas que hacer todo este proceso de dar una buena argumentación al momento de pues, dar tu opinión. Por eso es importante que ustedes conozcan pues estas determinaciones. ¿Listo? Entonces que cuando yo le pregunte a alguno, ¿qué es un sonido? Usted sea capaz de decirme, profe, el sonido equivale desde las cuerdas bucales, desde el aparato fonador y por ende podemos llegar a hablar. El habla es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder transmitir cierto tipo de mensajes de acuerdo al tema. ¿Listo? ¿Qué es un idioma? Es la derivación que se da de acuerdo a un lugar, a un territorio, que comparten ciertos símbolos, ciertos acentos para poderse transmitir. Profe, ¿qué es lengua? Es un órgano que tiene el ser humano dentro de su cuerpo que le permite entablar y poder comunicar sus opiniones por medio de los sonidos. ¿Qué es el lenguaje? Es lo que utilizamos diariamente, ya sea verbal o no verbal, todos los seres humanos lo comparten. ¿Listo? Y cuando yo le pregunto, ejemplo, ¿por qué es importante que el cerebro esté dentro de todo esto? Usted tenga esa capacidad de decir, pues porque el cerebro es el motor que le da el razonamiento a todo lo que tenemos acá para poderlo yo transmitir. O por ende poder decodificar y crecer como profesional o crecer como estudiante, como crítico, como intérprete, bueno, como le quieran llamar, es la gracia del cerebro. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen mis amores? Porque yo para hablar soy bueno. Qué pena mi voz de tarro. ¿Qué preguntas tienen, bebés? Hasta ahí. Pregunten. ¿Quedó todo claro? ¿Se comprendió? Si están ahí o están durmiendo, están descansando, Sí, profe. están haciendo pereza. Sí, profe, se Sí, más o comprende. menos, Francisco. Bueno, Francisco, te voy a poner un ejercicio a ti nomás y el resto va a mirar si Francisca nos puede dar solución a todo esto. Francisca, tú en este momento, ¿dónde estás? Vamos a coger a Francisca porque Francisca nos sirve para el estudio. Francisca, ¿dónde estás tú en este momento? Acá en mi casa. ¿Dónde estás tú? En el comedor, en la sala. En el comedor de la sala. ¿De qué país o ciudad o departamento? ¿O estado? Estados Unidos, Miami. Listo. Entonces, Frankenstein está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, ¿cierto, Francisca? Pónganle cuidado con las preguntas que le voy a hacer a Francisca. Francisca está en Estados Unidos. Francisca, tú como estuviste en Colombia, ¿cierto? Tienes
un acento, tienes una forma de palabras, tienes un lenguaje colombiano, ¿cierto? Y con tu experiencia desde el colegio y desde tu experiencia familiar, has empezado a escuchar, ¿cierto? Y de pronto a transmitir mensajes o sonidos en inglés. ¿Es verdad o es mentira? Em, Has escuchado palabras, sonidos del idioma inglés, ¿cierto? sí, profe. Y pues con el profe Miguel han estudiado. Entonces Francisca ya está en este proceso. Francisca se está adaptando a unos nuevos sonidos, a un nuevo idioma y por ende, ¿ella qué va a hacer? Ella le toca enfrentarse con esta característica del ser humano, que es llegar Como a adaptarme al idioma, a la cultura. adaptarte, exacto, adaptarte a ese idioma y ya como vas conociendo sonidos, el idioma, lo vas adaptando a algo, tú puedes empezar a transmitirlo por medio de ¿qué? De un lenguaje dentro de esa habla, pues de las acciones que necesitas, ¿cierto? Y Sí. tu cerebro empieza a jugar a escanear información. Ya no escanea en español, sino escanea también en inglés y va guardando. Y Francisca, Localizando información. exacto, Francisca va diciendo, oh, tengo que saludar, good morning, tengo que despedirme, good afternoon. Ay, tengo que decirle mother, tengo que decirle father. Ya tiene que empezar a jugar con esas palabras que va escuchando, ¿cierto? Y te va haciendo, ¿qué? Una hablante nueva en otro idioma. Por eso para ustedes es más fácil, y lo tengo que decir a ciencia cierta, es más fácil que una persona que tiene español aprenda más rápido inglés, porque utilizamos la misma escritura, las mismas letras o los mismos símbolos nos sirven para el inglés, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar? Obviamente si Francisca se pone a analizar, en el inglés viene la parte donde se rompen las reglas ortográficas, donde se mezcla mayúscula con minúscula, donde los verbos es donde, Yes. exacto, configuran todo, ¿cierto? Ya es muy diferente que Francisca se nos vaya para la China. Y Francisca, como no ha tenido de pronto en su familia o de pronto en el colegio o amigos, ella no se hubiese familiarizado con ese lenguaje, con esa escritura, pues obviamente Francisca le toca aprender ¿de dónde? De los sonidos. Va a aprender Haishunwan, entonces Francisca Haishunwan significa que tengo que ir, no sé, a comer. Entonces dice, oh, tengo que seguir adaptándome y poco a poco ella va escuchando a la gente que está al lado de ella y dice, ah, así se dice para comer, ah, Como sí, los bebés. exacto, me vuelvo un bebé innato donde voy captando toda la información. Por eso les decía, cuando somos bebés, ¿qué hacemos? Emitimos los sonidos que escuchamos, porque como no conocemos, pues nosotros expresamos lo que sentimos. Pero cuando usted poco a poco va adaptándose a los sonidos, a las personas, a los objetos, decimos, ah, mesa, mesa. Entonces ya saben que quiere ir a la mesa o tetero, esas acciones, ¿sí me voy a entender? Por eso, el hombre razona. Si no razonáramos, no seríamos las personas que hoy seríamos. Por eso el ejemplo, ¿se acuerdan que les puse antes de los animales de los sonidos y el chimpancé? ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros, chicos? ¿Cuál es la pregunta, la caracterización? ¿Por qué ellos siguen en ese estado y nosotros no? A ver, ¿quién me quiere decir? Referente a lo que usted había dicho, profe, pues el razonamiento, que Ujú. ellos reaccionan. Nosotros primero analizamos y reaccionamos. Exacto. Gracias, Francisca, por tu aporte. Tengamos en cuenta que los animales sí están ahí, ellos hacen sus cosas, emiten sus sonidos, pero ellos hacen las cosas por el instinto. Llega un cazador, pues lo que hacen es correr, esconderse, o un depredador de los mismos otros animales, pues ¿qué hacen? Pues defenderse, atacar y esas cuestiones. Nosotros es diferente que, ejemplo, llegue alguien con una pistola, o nosotros le vamos a decir, pero ¿usted por qué me va a matar? ¿O por qué me está, bueno, por qué está haciendo esa acción? Entonces, vamos a esa situación, ¿no? Cuando me van a robar, cuando quiero hablar, cuando quiero escribir. De acuerdo al momento nosotros actuamos. Bueno, el tema está muy hermoso, ¿cierto? Adaptarnos, qué chévere, profesor solamente hable y hable carreta. ¿Qué necesito? Que le echen una ojeadita porque el viernes voy a ponerles casos concretos en escritura
y usted tiene que entrar a hablar, a mirar cuál es, si es habla, lengua o lenguaje. Entonces usted va a decir, este cucho dijo que si estos manes no hablan es porque de pronto es sordomudo, entonces necesita comunicarse por medio de un lenguaje. Ah, que si este señor habla inglés, pero este español, están haciendo la utilización de ¿qué? De la lengua y el lenguaje y el habla porque están empleando los tres. Ay, pero el profesor solamente escribió. Ay, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy utilizando una forma de lenguaje. Recuerden que para el lenguaje no es solamente hablar y escribir. Se puede hacer señas, gestos. Las imágenes entran dentro del lenguaje y pues su cuerpo también entra a jugar, ¿cierto? Si yo les pongo una muñeca ahí bailando, usted va a decir, ¿qué será que está haciendo? ¿Será que le dio Parkinson o qué? Pues estará bailando o estará haciendo alguna acción. Es para que vayan identificando cómo podemos jugar con nuestro contexto, porque la verdad es el contexto el que nos mueve. Chicos, preguntas que se les hubiesen dado hasta ahí, ¿quedó claro, no quedó claro? ¿Necesitan que nos devolvemos algún tema en general? Porque pues la gracia es que este tema pase rápido, para que la otra semana podamos iniciar ya pues como tal con lo que tiene que ver con la comunicación y nos vamos a estrellar con esto. Yo les voy a poner ejemplos duritos donde usted tiene que analizarme qué es lo que le estoy pidiendo, si es una función de lenguaje, si es referente, si es qué. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí o me pueden comentar? ¿Listo? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Eso lo hace todas las personas, todos tenemos las mismas capacidades. Obviamente que pues una persona que habla, pues va a desarrollar todo esto, ¿cierto? Una persona que pronto sea sordomuda, pues ¿qué va a hacer? Pues obviamente no va a emitir sonidos, igual, ¿no? Pues van a ser unos sonidos muy, muy importantes y por ende pues no va a poder tener como un habla, ¿cierto? Y no va a estar dentro de pronto de esa cuestión de desarrollar esa habilidad. Pero puede compartir el idioma, ¿cierto? Puede él escuchar y de acuerdo al habla, pues puede decir, voy a escribir de esta forma. O utilizo el sistema, ¿cuál es este sistema? Lenguaje de señas que me permite A, B, C, D y pues me puedo comunicar también, ¿cierto? Pero puedo primero escuchar y luego actúo frente a esto. Es diferente una persona que es cieguita, ¿cierto? Porque la persona cieguita tiene una caligrafía que es el braille, pero le permite que poder hablar, emitir sonidos de acuerdo pues al idioma que él tenga, ¿cierto? Eso pasa mucho, es diferente a una persona que si es una persona de pronto sordomuda porque pues no va a poder hablar, le va a tocar utilizar o de pronto la escritura o de pronto utilizar el lenguaje de señas, ¿cierto? Es como para que lo tengan ahí como presente. ¿Claros hasta ahí? Su cuerpo comunica, expresa y irradia todo lo que usted quiere. Venga, me acuerdo de alguien así, a ver, que haya expresado cosas con el cuerpo. Bueno, pero es que todos, como todos hacemos acciones, por ejemplo, aburrimiento o pereza, acciones y cosas así. El cuerpo está muy en nosotros. Bueno, bebés, son las 11:10. Preguntas claves, por favor, que me digan. Preguntas concretas que algún estudiante tenga frente al tema o quedó súper comprendido todo que pueda hacer un quiz. Ustedes me dirán. A ver cómo razonan si hago un quiz de esta manera. Que Paula quedó claro, Kevin Belandia, Kevin Lozano, Ortiz, Daza, Cortés, la señorita Mansa, sí quedó claro, están ahí confusos, o profe, me quedó claro, claro como el gabinete, bueno, Claro. claro, Sí, profe. listo. Entonces, pregunta, acá vamos a hacer una pregunta. Si en este momento a nuestro salón, si en este momento a nuestro salón llegara un chico de Brasil, ¿cierto? Pero específicamente a Kennedy, ¿cierto? Está en ese proceso de transición de su contexto. Los sonidos nos servirían para explicarle de una vez a él. Los sonidos del español de una le servirían al chico brasileño. ¿Ustedes qué opinan?
Profe, pues yo en el trabajo Si nos comprendería. tengo un compañero, tengo un Ujú, compañero que es portugués, es brasilero, entonces ujú, brasilero ujú, es de otro país, entonces al comunicarnos se entiende muy bien, ujú. porque tiene muchas palabras que se asemejan y pues al razonamiento uno ya sabe lo que está diciendo. Entonces nos comunicamos muy bien. Muy bien. Ojo ahí con lo que dice Francisca. Si es con el portugués, está cercano a Colombia, digámoslo así, en la parte de América, pues él al escuchar sonidos puede pronto llegar a conocer o a coincidir con lo que se le está pidiendo. Pero ojo, su idioma le va de pronto a decir en momentos o en actitudes, no puedo responderte porque no te entiendo. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Empezar a utilizar esos sonidos, adaptarlos a su memoria, decodificar, para poder en cualquier momento hablar bien así, bien chévere con Francisca. Pero Francisca y ustedes como estudiantes de pronto van a decir, oiga, ese man habla muy rápido o muy pausado, oye, yo la verdad no le entiendo, entonces empiezan esos problemas del contexto a enfrentarse en este uso del lenguaje. Eso le pasa Cuando a él él, dice que yo hablo muy rápido y me dice, esperable, habla más lento porque no te entiendo muy bien. Exactamente, ¿sí ven? No es lo mismo la persona que nació y ha desarrollado esa lengua a una persona que la está empezando a adquirir. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Escuchar, asociar, razonar, decir, ah, esto sí es así, ah, esto es, así se dice cama. Y pues poco a poco va a empezar a utilizar de una manera, digámoslo así, factible, pues ese habla y ese nuevo idioma. Entonces lo que yo les quiero decir hoy, quiera, váyase, usted se puede ir, chicos, porque podemos adaptarnos a esos sonidos, a ese nuevo idioma y lo podemos hablar, Hay personas que, por ejemplo, datos específicos, no todo el mundo que se va para Estados Unidos sabe hablar inglés o para países como Brasil, países para Asia o esos países que tienen estos idiomas totalmente diferentes, pues ¿qué hacen? Se enfrentan y pues de acuerdo al enfrentarse, pues digámoslo así, no se derrumban ante esto, pueden empezar a utilizarlo y pueden hablarlo, ¿listo? No hay necesidad de conocer la lengua, sino pues el hombre puede tener esa facilidad de adaptarse al contexto. Siempre nosotros nos vamos a adaptar al contexto, ¿listo? Era como mi ejercicio. Entonces mi mente del día de hoy positiva, que ir fuera del país, lástima que a dos descarados en este. Váyase, enfréntese, chicos, hay que enfrentarnos a este cambio primero lingüístico que vamos a tener de nuestro habla, pero de ahí en adelante podemos ir conociendo culturalmente una cultura, podemos analizar ciertas cosas que pasan en otros países. Entonces, si a ustedes se les da la oportunidad, háganlo y les cuento algo porque mi amiga está en Estados Unidos, ella le tocó hacer este proceso de inglés y me dice, Freddy, a veces en ocasiones me choca porque no les entiendo mucho a los niños y ella es una óper y cuida a los niños y me dice, a veces no les comprendo qué me está diciendo el niño, entonces me toca decirle, me repites y me dice de lo que comprendo y me imagino, pues actúa. Entonces yo le digo, pero bien, porque no te estás dejando atrás y dominar por el inglés, ¿cierto? Entonces a eso voy, chicos. Entonces donde vayan y lo que quieran hacer, lo pueden hacer porque tenemos esa capacidad de razonar y de actuar frente a las cosas. Mis bebés, y somos los seres humanos los que tenemos esa agilidad y esa habilidad. Por mí, como los quiero, los amo, los adoro porque son 11. Ay, siempre les decía a todos los 11 les digo lo mismo. Por mí pueden ir a descansar, que esta semana sea súper positiva en todo lo que van a hacer. Sigan enfocados, sigan con esa actitud que tienen. Y pues nos vemos el viernes con una actitud chévere que les traigo ahí también, ¿listo? La gracia es teoría, actitud y actividad, perdón. Y pues ya la otra semana de arriba, así vamos trabajando, ¿listo? Vamos a tratar de utilizar también el tablero, les pido disculpas, pero pues yo creo que de aquí al viernes ya mi tablero está aquí puesto en la parecita y ya podemos trabajar de otra manera, como para que también ustedes no se sientan cansados de pronto de ver una diapositiva y eso que trato de hacerla como con poca escritura para que ustedes no se me aburran, ¿listo? Entonces, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, esos candidatos a personería, seguir puliendo ese lenguaje, porque tienen que convencer a esos descarados y descaradas que quieren esos votos. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga. Me pareció muy chévere la clase hoy.
pueden ir a descansar. Dios los bendiga. Pero Vale, bueno, profe, hasta chao, luego, gracias. por lo menos porque ese Gracias, silencio profe. lo tomo como, Gracias. como que están durmiendo. No sé. Gracias, profe, muchas gracias. Gracias, Caro. Estamos Gracias. tímidos. Eso, oígame, chao. Chao, Estamos eso. durmiendo, profe, respete el sueño. No Tímidos. mentiras. Este lenguaje está un poco raro, está como cansado ese lenguaje, no mentiras. Dios les bendiga, chao, chao, juiciosos. Se Chao. cuidan mucho. Chao, Fran.